Si no hubiera tomado ese callejón, la tragedia que siguió no habría ocurrido. Después de enviar el comentario, vi en la película que la protagonista femenina, quien debía haber entrado en el callejón, se detuvo, miró al cielo con sorpresa. Dudó un instante y luego salió rápidamente de allí. Miré la pantalla con incredulidad, incapaz de creer lo que veía. La película que se reproducía en mi teléfono se llamaba Blank Space, Espacio en Blanco, una adaptación de mi novela favorita. Ya un mismo título. En la historia, la protagonista, Clara, era brutalmente asesinada por un asesino en serie cuando regresaba a casa. Su novio, Daniel, y su mejor amiga, Laura, se propusieron vengarla. Buscaron pistas. Se enzarzaron en una batalla intelectual con el asesino y, después de escapar por los pelos de la muerte en varias ocasiones, finalmente lo identificaron. Al final, lucharon contra él y lo mataron. He leído este libro innumerables veces, y después de que lo adaptaran al cine, lo vi una y otra vez, pero nunca esperé que la trama cambiara esta vez. Clara no tomó el atajo, no entró en ese callejón oscuro. En cambio, regresó a casa por la carretera principal, mirando a su alrededor con expresión desconcertada y no dejando de mirar al cielo. Un pensamiento audaz y absurdo se me pasó por la cabeza. ¿Podría Clara ver los comentarios que había publicado? Mi comentario había cambiado el curso de la trama. Al pensar en ello, me senté de golpe en el sofá. Ten cuidado, eres el objetivo del asesino en serie. Escribí, pero el comentario no se envió. El sistema me indicó que el intervalo de envío era demasiado corto. Lo intenté una y otra vez, hasta que Clara regresó a casa y el comentario finalmente se publicó con éxito. Efectivamente, ella volvió a mirar hacia arriba con sorpresa y luego cerró la puerta con llave desde dentro. Mi corazón latía con fuerza. Nunca pensé que mi suposición fuera cierta. La protagonista femenina sobrevivió gracias a mi comentario. Aunque si no muere, la trama no puede continuar, pero sí puedo salvar una vida. Incluso si mi novela favorita deje de existir, estoy dispuesto a aceptarlo, pensé para mí misma. El siguiente paso era revelar a Clara la información del asesino en serie, para que lo denunciara a la policía y detuviera su crimen. Mientras esperaba a que se calmaran los comentarios, sonó el timbre de la casa de Clara. Ella abrió la puerta, y se oyó la voz del protagonista masculino, Daniel, desde fuera. Clara se levantó emocionada y se dirigió hacia la puerta. Daniel, ¿por qué has venido aquí? Parece que efectivamente he cambiado la trama. Pensé, Daniel es un detective privado que normalmente se encarga de casos menores, encontrar gatos y perros perdidos, resolver asuntos sentimentales, pero sueña con convertirse en un detective de renombre mundial al capturar al asesino en serie. Al final, en la historia original, logra cumplir su sueño, pero según esa trama, ahora debería estar siguiendo la pista a un marido infiel. No aquí con Clara. Te he echado un poco de menos. Estaba trabajando cerca y vine a ver cómo estabas, dijo Daniel. Al oír esas palabras, mis párpados se crisparon violentamente. En la historia original, Daniel era un detective recto, obsesionado con el razonamiento y la resolución de casos, y nunca diría algo como te echo de menos. Además, en ese momento, según el guión, debía estar investigando un caso de infidelidad en el este de la ciudad, mientras Clara estaba en el sur. De repente recordé que la historia original mencionaba que el asesino en serie podía imitar varias voces, masculinas o femeninas, jóvenes o viejas, con perfección. Gracias a esta habilidad, había evadido las investigaciones de los protagonistas muchas veces. No abras la puerta. Envié deprisa, pero ya era demasiado tarde. Cuando Clara abrió la puerta, su sonrisa se congeló en el rostro. Lo que recibió fue un pañuelo empapado en sedantes y los ojos fríos y penetrantes que se asomaban bajo un sombrero de pico. Clara quedó inconsciente, y el asesino la asesinó brutalmente. Aunque la escena se mostró con una lente borrosa, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, algo que nunca había experimentado antes, ni siquiera después de ver la película varias veces. Esta experiencia única me hizo sentir realmente como si fuera parte de la historia. En ese momento, Clara ya no era un personaje virtual, sino una persona real, de carne y hueso. Golpeé con rabia mi muslo. Si hubiera recordado antes que el asesino podía imitar voces, Clara podría haber sobrevivido. La película continuó, aunque el lugar y la hora de su muerte habían cambiado. Esto no afectó al desarrollo posterior de la trama. Los acontecimientos siguieron siendo los mismos que en la historia original. Intenté enviar más comentarios para advertir a los demás, pero aparte de Clara, nadie los podía ver. La película siguió su trayectoria original, paso a paso hacia el clímax. Al final, Daniel y Laura se unieron para matar al asesino. Desarrollaron sentimientos el uno por el otro durante esa aventura de vida o muerte y terminaron juntos. Este final, que había visto innumerables veces, ahora me hacía sentir un poco incómodo. Por capricho, hice clic en reproducir de nuevo. El callejón familiar apareció ante mis ojos,
No sé si fue mi imaginación, pero esta vez el video parecía un poco más borroso. Cuando Clara estaba a punto de llegar a la entrada del callejón, envié rápidamente un comentario. El asesino te está buscando, no entres en el callejón. Corre a la casa de Laura para refugiarte. Laura es una chica del norte, audaz pero cautelosa, normalmente despreocupada y extrovertida, capaz de llevarse bien con todo el mundo. Durante sus enfrentamientos con el asesino, salvó a Daniel en múltiples ocasiones en momentos críticos, y al final fue ella quien logró matar al criminal. Si Clara podía permanecer a su lado, sin duda estaría muy a salvo. Efectivamente. Esta vez Clara miró al cielo con expresión de sorpresa. No entró en el callejón y luego sacó su teléfono para enviar un mensaje a Laura, diciéndole que se quedaría en su casa esa noche. Aplaudí con alegría. ¿Quién no querría a una protagonista femenina que escucha consejos así? Al ver que Clara llegaba sano y salvo a la casa de Laura, sentí que el peso que tenía en el pecho finalmente se levantaba. Ahora no debería haber más giros inesperados, ¿verdad? Cuando Laura vio a Clara, una mirada de sorpresa cruzó su rostro. Las dos se rieron y bromearon un rato. Luego empezaron a comer aperitivos mientras charlaban. ¿Por qué has decidido venir a dormir a mi casa hoy, Clara? Preguntó Laura. Si te lo cuento, no me creerás. Respondió Clara, vi las palabras aparecer en el cielo. Dijo que me estaba persiguiendo un asesino en serie. La expresión de Laura cambió. Se rió y le dio un puñetazo suave a Clara. Has visto demasiados documentales sobre crímenes últimamente. Estás alucinando, dijo. El rostro de Clara mostró miedo. Ese pseudodocumental era demasiado aterrador y demasiado realista. Casi me muero del susto. El episodio que vi ayer tenía como protagonista a una víctima llamada Elena. Al escuchar ese nombre, fruncí el ceño. Yo me llamo Elena. Compartir el mismo nombre que una víctima me pareció un poco extraño. A la 1 de la madrugada, un asesino en serie disfrazado de repartidor irrumpió en su casa y la asesinó brutalmente, desmembrándola en 108 pedazos. Continuó Clara. Un escalofrío recorrió lentamente mi cuerpo, porque solo media hora antes había pedido barbacoa. Era demasiada coincidencia. Asterisco don asterisco. Los golpes repentinos en la puerta me hicieron dar un respingo. Hola, su pedido está aquí. Por favor, abra la puerta para recogerlo, dijo una voz desde fuera. Levanté la vista y miré el reloj de la pared. Marcaba exactamente la 1 de la madrugada. Lo que estaba viviendo era exactamente lo mismo que el documental sobre crímenes que comentaban en la película. ¿Era solo una coincidencia? ¿O simplemente estaba nerviosa? Grité hacia la puerta. Déjelo en la puerta. Vendré a recogerlo más tarde. El repartidor respondió con un de acuerdo. Luego oí cómo dejaba el pedido en el suelo y los pasos se alejaban. La inquietud en mi corazón se calmó un poco. Parecía que estaba exagerando. Justo entonces, sentí hambre y me levanté para ir a recoger el pedido. En mi teléfono, se oyó de nuevo la voz de Clara. Ese asesino es aterrador. Finge marcharse. Se quita los zapatos y vuelve a entrar a escondidas. Cuando se abre la puerta para coger la comida, ataca. Mi mano, que había puesto en el pomo de la puerta, se quedó paralizada. Me acerqué a la mirilla. La luz de fuera estaba encendida. Este piso tiene luces con sensores de movimiento, que se apagan automáticamente cuando no pasa nadie. El repartidor ya se había ido hacía rato, así que la luz no debería seguir encendida. Contuve la respiración y pegué lentamente la oreja a la puerta. Aunque débil, oía una segunda respiración. Aparte de la mía, algo iba mal. El asesino seguía fuera. No se había ido. Rápidamente cerré la puerta con llave desde dentro y empujé el armario que había detrás para bloquearla. Miré fijamente la escena de la película y por fin lo entendí. Al igual que Clara era un personaje de un libro en mi mundo, yo era un personaje de un documental en el suyo. Había cambiado su destino a través de los comentarios, y después de que la trama cambiara, podía aprender sobre mí misma a través de sus palabras, alterando así la trayectoria en la que yo habría salido a buscar la comida y habría sido asesinada. En otras palabras, salvar a Clara equivalía a salvarme a mí misma. Pensando en esto, miré fijamente la pantalla del teléfono, sin atreverme a perderme ni un solo detalle. Laura dio un gran trago de zumo y replicó: Clara, lo has recordado mal. Elena estaba muy alerta. No le abrió la puerta al repartidor. Clara se dio un golpecito en la cabeza. Oh, tienes razón, lo recordaba mal. Sentí una oleada de alegría en mi corazón. Efectivamente, mi trama también había cambiado. Pero Laura suspiró, negó con la cabeza y añadió: pero aunque Elena no abrió la puerta, al final encontró su muerte. Mi corazón se hundió de nuevo. ¿Cómo podía haber sucedido? Yo había bloqueado claramente al asesino en la puerta. Fue demasiado descuidada, dijo Laura con sarcasmo, hablando lentamente. La puerta y las ventanas del balcón estaban abiertas. ¿Quién más podría haber sido? El asesino entró fácilmente por el balcón a su casa. Oh, no, pensé.
Esta mañana quería ventilar la habitación, así que abrí la ventana del balcón. Nunca pensé que un descuido así se convertiría en mi sentencia de muerte. Me levanté rápidamente y corrí a cerrarla. La conmoción repentina hizo que mi corazón latiera tan rápido que sentí que iba a salirse del pecho. Por suerte, logré calmar la situación, pero el sonido que provenía de la pantalla me dejó paralizada. ¡Qué pena! Las chicas que viven solas siempre deben tener cuidado. No se puede ignorar ningún peligro potencial, dijo Laura. Sí, Elena no abrió la puerta, pero provocó al asesino. Después de entrar por el balcón, él descargó su ira cortando a Elena en pedazos. Solo de pensarlo, no puedo dormir. ¿Por qué? ¿Por qué la trama no ha cambiado? Cerré la ventana claramente. Un pensamiento aterrador apareció incontrolablemente en mi cabeza. En realidad, el asesino ya había entrado en la casa. Giré la cabeza con rigidez. No había nadie detrás de mí, pero a través del reflejo en el espejo del salón, vi la figura oscura en la cocina y el hacha en su mano, brillando a la luz. De repente abrí los ojos. Cada célula de mi cuerpo temblaba, y el intenso dolor me hizo gritar sin control. Al recuperar el sentido, me encontré sentado a salvo en el sofá del salón. En la pantalla del móvil aparecía la interfaz de reproducción, en blanco de la película que aún no había empezado. Seconds earlier, I'd been split in two by an axe. Able to only drag myself across the floor while clutching my spilling intestines. The scene felt like a dream. I'd been reborn. Just like a movie can be replayed. I'd been given a second chance. Me levanté rápidamente. Cerré todas las puertas y ventanas de la casa. Las bloqueé con llave desde dentro y luego pulsé el botón de reproducción. Apareció la escena inicial familiar. Clara, de camino a casa desde el trabajo, frente a un callejón oscuro y estrecho. He sido blanco de un asesino en serie. No entres en el callejón. Corre a la casa de Laura para refugiarte. Escribí, pero nunca imaginé que el comentario no se enviara. Se ha superado el límite de caracteres. Edita y vuelve a intentarlo. Apareció en pantalla. ¿Cómo es posible? Lo envié igual que la última vez. Después de muchos intentos, por fin me di cuenta. El límite de caracteres para mis comentarios había cambiado. Se había reducido de 20 a 15. Supuse que era similar a como el video se volvía borroso después de que Clara muriera. Cada vez que reencarnaba, el límite de caracteres disminuía en 5. Esto significaba que, una vez que muriera 4 veces, ya no podría contactar con Clara. Ella seguiría la trama original y sería brutalmente asesinada en el callejón desde el principio. El destino de Clara no podría alterarse, y yo tampoco podría obtener información sobre mi propio futuro. Incluso era probable que ya no pudiera reencarnarme. Envié con cuidado el comentario reducido. No entres en el callejón. El asesino va a matarte. Corre a Laura. Los 14 caracteres se enviaron correctamente, igual que la última vez. Clara y Laura empezaron a hablar de mí. La protagonista femenina de este documental es demasiado cautelosa. No le da ninguna oportunidad al asesino, dijo Clara. Jaja, ¿de qué sirve? Al final, la atrajeron y la mataron. Nunca lo descubrió hasta que murió. El asesino era alguien que conocía, respondió Laura. Contuve el aliento. El asesino era alguien que yo conocía. ¿Quién quiere matarme? Caras conocidas pasaron por mi mente. Justo en ese momento, mi teléfono mostró un mensaje. Cariño, tengo fiebre, me siento muy mal. ¿Puedes venir a cuidarme? Lo envió mi mejor amiga, Ana, que vive en el piso de abajo. No tengo padres. Ana y yo crecimos juntas en un orfanato, y ella es la persona más cercana que tengo en este mundo. Si Clara y Laura dicen la verdad, entonces Ana es la asesina que planea atraerme para matarme. Solo de pensarlo me dolía el corazón. No podía imaginar por qué mi mejor amiga querría hacerme daño. Mientras pensaba en cómo responder, llegó otro mensaje. Elena, me he caído y me he hecho daño en la espalda mientras me duchaba. No puedo levantarme. ¿Puedes venir a ayudarme? Era de Rosa, que vivía en el piso de arriba. Rosa es más de 10 años mayor que yo. Nos conocimos jugando al bádminton. Nos llevamos bien desde el primer momento y ella siempre ha sido muy amable conmigo. Sentía en ella el calor del amor de una madre. Muchas veces, cuando me encontraba con dificultades, era Rosa quien me ayudaba. Cada vez que iba a su casa a cenar, ella siempre me decía, ojalá tuviera una hija como tú. Ya al mismo modo, no podía creer que Rosa quisiera hacerme daño. Esperé un poco más, pero nadie me envió más mensajes. Eso significaba que uno de ellos era el asesino. Apreté los dientes y decidí no responder. En la película, la trama sobre mí volvió a cambiar. Es imposible que Elena fuera engañada para salir. Es muy inteligente, dijo Clara. En mi opinión, habría sido mejor que la hubieran engañado para que saliera. El asesino acabó volviéndose loco. Derribó la puerta violentamente y la torturó durante toda la noche. Es muy trágico, respondió Laura. Respiré hondo. Intenté calmarme.
Cogí el teléfono y respondí a Ana y a Rosa con el mismo mensaje. Ahora mismo estoy en el baño. Por favor, esperad un poco más. Llegaré enseguida. Después de que el asesino recibiera este mensaje, seguramente estaría acechando en mi piso, esperando a que me fuera. Cogí la cuerda de rescate que había comprado en el trastero, la até a la tubería del agua y la bajé por la ventana. Mi casa está en el tercer piso. Tenía miedo de que se incendiara, así que había preparado la cuerda y el mosquetón con antelación. Apagué el teléfono, lo guardé en el bolsillo, cogí el mosquetón de seguridad y me lo colgué a la cintura. Salté por la ventana. Después de deslizarme hasta el primer piso, corrí hacia la salida de la zona residencial. Había un mercado nocturno cerca, que estaba muy animado incluso por la noche. Sabía que allí estaría a salvo. Ante un peligro que amenazaba mi vida, corrí más rápido que nunca. Cuando llegué al mercado, miré a la ruidosa multitud y sentí una sensación de seguridad por primera vez. Me senté en un puesto al azar, saqué mi teléfono y desbloqueé la pantalla. Durante el tiempo que estuve escapando, no tenía ni idea de cómo se había desarrollado la trama. La pantalla se iluminó, y me quedé paralizada como si me hubieran electrocutado. La escena que se veía era el funeral de Clara. Laura y Daniel lloraban desconsoladamente. ¿Cómo había vuelto a la trama original? ¿No estaba Clara con Laura? ¿Por qué murió? Si lo mató el asesino en serie, ¿cómo es que Laura está bien? Al escuchar su conversación, por fin comprendí. Aunque Clara se había escondido en la casa de Laura, el asesino no lo perdonó. Esperó a que las dos chicas se durmieran. Forzó la cerradura y entró en la casa. Al igual que antes, mató brutalmente a Clara. Cuando estaba a punto de atacar a Laura, llegó un hombre de mediana edad, que no había podido contactar con ellas y salvó a Laura. La trama volvió a su curso original. Apreté los puños con fuerza, dejando que las uñas se me clavaran en las palmas. ¿Es el destino realmente imparable e inmutable? Reflexioné amargamente, tratando de encontrar una manera de salvar a Clara. El asesino en serie es un vagabundo sin hogar ni identificación, sin residencia fija, que ha escapado de la policía muchas veces. Así que, aunque le dijera a Clara que llamara a la policía, no serviría de nada. No sé su identidad ni dónde vive. ¿Qué debo hacer? De repente, se me ocurrió algo irracional. El asesino tenía un patrón en sus crímenes. Solo atacaba a mujeres que estaban solas o vivían solas. Pero en el caso de Clara, rompió sus propias reglas varias veces. ¿Cuál podría ser la razón? Creo que debía tener una razón personal para matar a Clara. Si pudiera descubrirla, quizás podría salvarla. El libro describe las escenas del crimen de cada asesinato. Los lugares donde se encontraron las víctimas son siempre rincones remotos, sin signos de arrastre ni lucha cerca de las escenas. Esto significa que las víctimas fueron allí voluntariamente. Por un momento, algo pasó por mi mente, pero no pude captarlo. Fruncí el ceño con fuerza, queriendo atrapar esa inspiración fugaz. Un trueno resonó en el cielo. El sonido explotó en mi mente, y por fin encontré lo que se ocultaba en todo el libro y nunca se había mencionado. El asesino en serie no actuaba solo, tenía un cómplice. El cómplice atraía a las chicas a rincones apartados, y luego el asesino atacaba. En medio del trueno persistente, el rostro de Laura apareció ante mis ojos. Según la trama anterior, al día siguiente a las 6 de la tarde, cuando Daniel se apresuró a ir a la casa de Laura, el asesino estaba a punto de atacarla. Desde que Clara fue asesinada a medianoche hasta que Daniel llegó por la tarde, habían pasado más de 10 horas, pero el asesino solo había necesitado una hora para matar brutalmente a Clara. Dada su naturaleza cautelosa y meticulosa, no se habría quedado tanto tiempo en la escena del crimen. La única posibilidad es que nunca tuviera la intención de matar a Laura. Daniel llegó y se topó con una escena montada por el asesino y Laura. No me había dado cuenta antes, pero ahora que investigaba con propósito, me di cuenta de que Laura no había desarrollado sentimientos por Daniel durante el proceso de investigación. Lo que yo siempre confundí con amor era solo camaradería fraternal. Laura era el cómplice del asesino en serie. Se sentía atraída por el hombre de mediana edad, pero él ya pertenecía a Clara, así que le ordenó al asesino que matara a Clara. Luego fue dejando pistas poco a poco, fingiendo ayudar al hombre de mediana edad a encontrar al criminal. No es de extrañar que siempre encontrara nuevas pistas, porque ella era quien mejor lo conocía. Al final, Laura mató al asesino, logró limpiar su nombre y también capturó al hombre de mediana edad. Fue un trato 2 por 1. Pensándolo ahora, me arrepentí tanto que me di una bofetada. La última vez, incluso le dije a Clara que fuera a buscar a Laura. Fue como enviar un cordero a los lobos. Después de descubrir la verdad oculta, volví a reproducir la película inmediatamente. Esta vez, las imágenes se volvieron aún más borrosas. Incluso las caras eran apenas discernibles, y el límite de caracteres para mis comentarios se redujo a 10. No entres. Escóndete y contacta con Daniel. Envié. Debo admitir que Clara se tomó muy en serio el consejo.
encontró un gimnasio abandonado, trepó por los huecos de las estructuras metálicas derrumbadas y se arrastró hasta la sala de máquinas. Este lugar es muy laberíntico. Creo que ni siquiera un asesino podría encontrarlo aquí. Clara le envió un mensaje a Daniel con la ubicación, y él respondió que iría a buscarla de inmediato. Respiré aliviada. Poco a poco, escribí el segundo comentario. Clara, hola. Clara levantó la vista y exclamó sorprendida. Eres Elena, la del documental sobre crímenes que vi, pero tú estás muerta. No, tras un breve intervalo. Envié el segundo mensaje que tenía preparado, explicándole con detalle el curso de mi caso. Clara buscó en su teléfono y leyó cada palabra. Al principio, tras ser blanco del asesino en serie, Elena pareció intuir algo y salió corriendo por la ventana. Se escondió en una obra abandonada con la esperanza de escapar, pero al final, no pudo escapar de las garras del asesino en serie. Clara leyó hasta este punto cuando un destello cegador de un rayo partió el cielo, acompañado de un trueno. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre la caja metálica donde yo me escondía, haciendo un sonido de golpeteo. No podía aceptarlo. ¿Cómo había podido encontrarme si me escondía aquí? En la película, continuó Laura, el astuto asesino ya había instalado un dispositivo de rastreo en Elena. Cada movimiento de ella estaba bajo su control. Era como una serpiente venenosa que disfrutaba del miedo de dejar morir a su presa en agonía. Bajé la cabeza y miré mi collar y mi pulsera. El collar era un regalo de cumpleaños de Ana, y la pulsera me la había dado Rosa después de que la ayudara la última vez. Ella insistió en que me la pusiera. ¿Dónde está el dispositivo de rastreo? Aunque muera, prefiero ser un fantasma que conoce la verdad. Me quité la pulsera y la rompí contra el suelo con todas mis fuerzas. No había ningún dispositivo entre los fragmentos. Me quité el collar y busqué con cuidado, pero tampoco encontré rastro de él. ¿Dónde está? Busqué frenéticamente, pero no quedaba nada en mi cuerpo que me hubieran dado Ana o Rosa. El sonido de las gotas de lluvia se hizo más urgente, y mi corazón latía con fuerza. En la pantalla, Clara se abrazaba a sí misma, acurrucada en un rincón oscuro y silencioso. Su rostro estaba mortalmente pálido, y sus ojos llenos de terror. Le envié un mensaje. No tengas miedo, siempre estaré aquí. Clara levantó la cabeza y miró al cielo con expresión agradecida. Me froté las piernas entumecidas. Estaba listo para irme. Como no encontraba el localizador, no podía quedarme en un sitio demasiado tiempo. Justo cuando me levanté, noté algo. El sonido de las gotas de lluvia no venía de encima de la caja metálica, sino de un lado. Esto significaba que no eran gotas de lluvia, sino alguien golpeando la caja con los dedos. En mi mirada desesperada, se oyó un fuerte estruendo. La caja metálica se abrió de un golpe, y un par de ojos fríos y sin vida me miraban a través de la rendija, fijos en mí. Estaba muerto, escondido dentro de la caja. No tenía a dónde ir. Solo podía mirar impotente como el asesino abría primero la caja, luego mi cuerpo. ¿Quién era? ¿Por qué me odiaba tanto? Quería matarme en un lugar con poca gente y en otro con mucha. Estaba al borde del colapso. Cerrar la puerta, cerrar las ventanas. Repetí estos pasos mecánicamente. Por un momento, incluso pensé en rendirme. Hiciera lo que hiciera, no podía cambiar mi destino. ¿Qué sentido tenía luchar? Era mi última oportunidad de renacer, y no se me ocurría ninguna forma de salvarme. Eché un vistazo a mi teléfono. Todavía había una chica esperándome dentro. Aunque muriera, tenía que cambiar su destino. Toqué la pantalla con solemnidad. La película comenzó a reproducirse. Esconde y encuentra a los 5 personajes. Esta es toda la información que puedo transmitir. Envié, igual que la última vez. Clara se esconde en el gimnasio abandonado. Yo soy Elena, añadí, tras un momento de sorpresa. Ella intentó entablar conversación conmigo, y esta vez me enteré de todo sobre mi caso. Después de que el asesino me matara brutalmente, dejó un rastro de sangre en el suelo con la frase, mujer sin valor. Esto es lo que te pasa por robarme mis cosas. Al ver esas palabras, pensé inmediatamente en Ana. Una vez, un hombre me confesó sus sentimientos, pero yo lo rechacé, y ese hombre era el amor secreto de Ana. Por eso, ella estuvo celosa durante mucho tiempo. Podría haber estado guardando rencor todo este tiempo y, finalmente, tramado un plan para matarme, pero ese hombre ya tiene novia ahora, y yo nunca he estado con él. La afirmación de que robé sus cosas no se sostiene. En cuanto a Rosa, es aún menos probable. No hay ningún conflicto de intereses entre nosotros, y ella incluso bromeó diciendo que lo suyo era mío. Realmente no se me ocurre nada que le haya podido quitar. Justo cuando estaba dándole vueltas al asunto, se oyeron pasos en el video. Clara parecía emocionada, creyendo que era Daniel quien venía a buscarla. Sabía que él vendría directamente a por ella, así que di un largo suspiro de alivio, mientras pudiera llegar hasta él. Bajo la protección del aura del protagonista, Clara estaría a salvo hasta el final, pero pronto me di cuenta de que algo iba mal.
Daniel es un tipo rudo. Seguro que vendría corriendo y gritando el nombre de Clara. Pero los pasos eran lentos y ordenados. Acercándose poco a poco, no parecía que alguien viniera a buscar a un ser querido, sino que se acercaba a su presa. No hagas ruido. Envié. Pero en el momento en que apareció el comentario, Clara ya gritaba alegremente. Daniel, aquí estoy. Los pasos se acercaban, y una figura oscura apareció lentamente en la puerta. Miró a Clara, cuyo rostro estaba pálido. Levantó el afilado cuchillo que tenía en la mano y sonrió con la boca torcida. Por mucho que gritara, no podía cambiar el destino de Clara en la pantalla. Lo estaban matando brutalmente. Claramente, ella le había enviado su ubicación a Daniel. ¿Por qué había venido el asesino en su lugar? Incluso si Daniel estaba en otro distrito, habría tiempo suficiente para llegar. Se corregiría automáticamente la trama. ¿Y la muerte de Clara sería un hecho? Entonces, ¿por qué darme una oportunidad y la esperanza de agitar las aguas del torrente del destino? Cerré la pantalla de un golpe y me acerqué al sofá con expresión inexpresiva. Si ese era el caso, esperaría en silencio a que llegara el destino. Pasó el tiempo, y pronto recibí mensajes de Ana y Rosa. Justo cuando estaba a punto de borrar los mensajes, me quedé paralizada. Sentí como si un petardo hubiera explotado en mi mente. Por fin sabía quién iba a matarme. Y también entendí cómo escapar del destino de ser brutalmente asesinada. La victoria estaba al alcance de mi mano, y el peso que tenía en el corazón finalmente se alivió. Saqué lentamente el libro de la novela y aproveché esta última oportunidad para cambiar por completo el destino de Clara. Las hojas susurraron mientras yo miraba fijamente cada frase con profundo significado. Poco a poco, confirmé mi otra suposición, a partir de pequeños detalles y metáforas. Salió a la luz un hecho oculto. Los modales toscos y el machismo de Daniel solo iban dirigidos a Clara, pero delante de Laura, sin querer, mostraba un lado cariñoso y tierno. A medida que me adentraba en la trama, un diálogo me heló la sangre. Por fin juntos. Su significado era claro. Todos los obstáculos entre Daniel y Laura habían desaparecido, y estos obstáculos incluían no solo al asesino, sino también a Clara. Combinando esta frase con otra de Daniel, lo has pasado muy mal. Pude deducir la verdad. Daniel sabe que Laura es cómplice del asesino. Ella podría estar bajo el control del criminal, ayudándole a atraer a mujeres a lugares apartados para matarlas. Después de recibir el mensaje de socorro de Clara la última vez, Daniel se enfrentó a dos opciones: ir a rescatarla, o decirle a Laura dónde estaba para que el asesino la matara. De esta manera, el obstáculo entre él y Laura desaparecería. Su novia era asesinada. Él y la mejor amiga de su novia mataron al asesino, y después de pasar por la vida y la muerte, terminaron juntos. Esto no solo tiene sentido, sino que también se contaría como una hermosa historia. Daniel se convertiría en un famoso detective privado, alcanzando fama y fortuna. En ese momento, él tomó su decisión, así que Clara no esperó a su amante, sino al asesino que sostenía el cuchillo. Me dolía el corazón, sentía que me ahogaba. Bajo esta historia aparentemente justa, se esconde una verdad podrida y repugnante. Daniel y Laura pisotearon a Clara y a las demás víctimas. Usaron sus cuerpos para disfrutar de toda la atención, mientras las víctimas eran enterradas en la tierra, pudriendo y descomponiéndose lentamente. Esto es injusto. Cogí mi teléfono y, lentamente pero con firmeza, pulsé reproducir. La pantalla estaba tan borrosa que apenas podía distinguir los rostros de los personajes. Esta vez, solo envié 2 comentarios. Ve a la comisaría, denuncia a Laura, bajo mi dirección. Clara entregó a la policía la información sobre el cómplice del asesino en serie y denunció que Laura era su cómplice. La policía se tomó muy en serio el caso. Esa noche arrestaron a Laura y la interrogaron. Ella quedó psicológicamente destrozada por los expertos en interrogatorios y confesó todos los crímenes. La policía utilizó su confesión para investigar las posibles ubicaciones del asesino, y finalmente descubrieron su rastro. Desgraciadamente, el criminal estaba muy alerta y escapó justo cuando la policía estaba a punto de rodearlo, pero ya habían identificado al objetivo y enviado a un gran número de agentes. Era solo cuestión de tiempo que lo capturaran. Clara estaba en la sala de seguridad de la comisaría, durmiendo profundamente. Al día siguiente, salió de allí y se dirigió a desayunar. Por el camino, alguien la arrastró violentamente a un callejón. Era Daniel, con los ojos rojos, que la señaló y gritó: «Clara, ¿cómo te atreves a ser tan despreciable?». Laura no tuvo otra opción. Si no hubiera ayudado al asesino, él la habría matado. ¿Por qué lo denunciaste? Ve a explicárselo a la policía ahora mismo. Diles que Laura fue incriminada por ti. Clara miró a Daniel sin expresión, sus ojos llenos de tristeza. Entre Laura y yo, ¿quién es tu verdadera novia? Daniel respondió con el mismo tono. HMPH, solo estoy diciendo la verdad. Laura lo ha pasado muy mal.
Deberías pensar en ella. ¿Y tú denunciaste al asesino a la policía? ¿Y yo qué? Yo planeaba atraparlo y hacerme famoso. Daniel, Dijo Clara, pero recibió una fuerte bofetada en respuesta. Ella se dio la vuelta y se alejó, sin mirar atrás, pero Genio la agarró furiosamente por el pelo, la empujó contra la pared y la estranguló con fuerza. Estoy hablando contigo. ¿Crees que me gustas? zorra. Ojalá murieras ahora mismo. Así podría estar con Laura. El rostro de Clara se puso rojo como un tomate. Luchó desesperadamente, pero fue en vano. De repente, Daniel aflojó lentamente su agarre y miró su pecho con incredulidad. La punta ensangrentada de un cuchillo sobresalía de él. El asesino sacó el arma y pateó a Daniel al suelo. Laura es mía. Nadie más puede tocarla. Nadie esperaba que él apareciera cerca de la comisaría. Tenía el rostro desfigurado mientras se acercaba lentamente a Clara. Todo es culpa tuya, dijo el asesino. Por fin lo entendí. La razón por la que no mató a Laura era porque la amaba. Había habido casos similares antes. El asesino se enamora de su víctima, y forman una retorcida relación simbiótica. Por eso, el asesino estaba dispuesto a romper sus propios principios y matar a Clara. Clara intentó escapar, pero tropezó con una botella. Era un callejón cerca de la comisaría, un lugar que rara vez patrullaba la policía. Justo cuando el cuchillo del asesino estaba a punto de golpear a Clara, mi corazón se sintió como si lo hubiera apuñalado un cuchillo invisible. La desesperación y la impotencia me invadieron. ¿De verdad no había forma de cambiar el destino? Se oyó un disparo sordo. Una lluvia de sangre brotó del pecho del asesino, que cayó al suelo. Gracias a la llamada de Clara a la policía, se habían enviado refuerzos para buscar al criminal, y la policía que patrullaba por la zona se percató del alboroto. Cuando vi a Clara siendo ayudada por los agentes, no pude evitar derramar lágrimas. Por fin había salvado a mi chica, pero antes de que pudiera celebrarlo, se oyó un fuerte estruendo en la puerta de mi casa. Un gran trozo de la puerta de madera había sido cortado. Vi los ojos inyectados en sangre del asesino. Curvé ligeramente las comisuras de la boca y le hice un gesto obsceno. Él no sabía que había estado esperando este momento. Mientras el asesino golpeaba la puerta, corrí hacia el balcón y me deslicé por la cuerda de seguridad. Corrí despacio y con cuidado. Esperé a que el asesino también se deslizara por la cuerda, y luego aceleré. Seguí la ruta que había planeado hasta llegar a un callejón apartado, donde finalmente me detuve. Al ver que ya no corría, el asesino se acercó lentamente, sosteniendo el hacha boca abajo. Justo cuando estaba a punto de alcanzarme, grité a una figura en la distancia. Rosa, su hijo está intentando matarme. Sabía que Rosa trabajaba hoy en el turno de noche, y esta carretera era su ruta habitual para volver a casa. Así que atraje al asesino hasta aquí para enfrentarlo a ella. Cuando vi los mensajes que Rosa me envió antes, noté que algo no iba bien. Normalmente, ella envía todo lo que quiere decir en párrafos largos y continuos, pero esta vez los mensajes eran de una sola frase, con espacios entre ellos. Estos mensajes no los había enviado Rosa. Y también descubrí dónde estaba el dispositivo de rastreo que llevaba en el cuerpo. En un colgante de mi teléfono, un accesorio de un juego al que solía jugar. Solo un pequeño número de jugadores lo recibió de la empresa del juego, y me alegré mucho cuando lo obtuve. Pensé que me había tocado la lotería. Combinando el mensaje que dejó el asesino en la escena del crimen, robaste mis cosas, y el hecho de que yo tenía el colgante, un artículo exclusivo del juego. Solo había una persona que podría culparme de quitarle sus cosas. El hijo de Rosa. Nunca había conocido a su hijo. Tiene problemas mentales y siempre se queda en su habitación, jugando a videojuegos día y noche. Cada vez que Rosa menciona a su hijo, frunce el ceño y se pone triste. Por eso siempre dice que yo soy como su hija, que lo suyo era mío, que me es muy amable. Pero estas acciones fueron escuchadas por su hijo, que vive justo al lado. Aunque no quería salir, estaba aún más reacio a dejar que nadie le quitara a su madre. Así que desarrolló un deseo asesino hacia mí, y sus retorcidos celos lo llevaron a intentar matarme incluso en el mercado nocturno. Tratar con una persona así era inútil. Incluso si lo denunciara a la policía, no lo encerrarían por mucho tiempo. Y cuando saliera, seguiría persiguiéndome. La única salida era enfrentarme a él cara a cara y aclarar las cosas. Me di la vuelta y miré al asesino atónito. En voz baja, le dije, primero, no soy quien tú crees que soy. No quiero quitarte a tu madre. Segundo, esta situación es culpa tuya. Si realmente amabas a tu madre, deberías haber salido de la habitación para ocupar mi lugar, en lugar de intentar matarme. Lo que estás haciendo solo hará que tu madre esté aún más desconsolada. El asesino se quitó lentamente la máscara, dejando al descubierto un rostro pálido que no había visto el sol en mucho tiempo. Rosa se dio una palmada en el muslo, dejó caer la bolsa que llevaba en la mano y gritó mientras se abalanzaba hacia él para arrebatarle el hacha. Juan, ¿qué estás haciendo? Juan levantó la palma de la mano, pero dudó en golpear. Finalmente,
Abrazó con fuerza a su madre. Todo es culpa mía, dijo Rosa, llorando. No debería haberte regañado por no haber sacado buenas notas en el examen de acceso a la universidad. Durante años, he estado atrapada en la culpa y el arrepentimiento. Te has convertido en esto por mi culpa. Juan no mostraba expresión alguna en su rostro, pero las lágrimas le corrían por las comisuras de los ojos. Abrió la boca, y después de una larga pausa, logró articular una voz ronca y débil. Mamá, me equivoqué. Al final, Rosa llevó a Juan a entregarse a la policía por intento de asesinato. Sin embargo, como se entregaron y cooperaron plenamente, fueron condenados a 2 años de libertad condicional. Rosa lloraba mientras me cogía de la mano y se disculpaba, pero yo no la culpé, incluso la consolé, porque por fin había cambiado mi propio destino. Me había liberado de ese camino predeterminado. A partir de ahora, mi vida me pertenecería de verdad. Saqué mi teléfono. La película estaba llegando a su fin. Clara dejó su trabajo y se convirtió en un escritor famoso. La escena actual era ella dando un discurso en un evento de firma de libros, y el discurso también estaba llegando a su fin. Clara llevaba gafas y un vestido blanco, elegante e inteligente. Cogió el micrófono y habló en voz baja. Clara no tomó el atajo hacia ese callejón oscuro, sino que regresó a casa por la carretera principal. Elena, gracias. Clara levantó la vista. Nos miramos a través de la pantalla, y nuestros rostros se iluminaron con una sonrisa. Adiós, adiós. Nos despedimos con la mano al mismo tiempo. La barra de progreso de la película llegó lentamente al final y se desvaneció. Me di cuenta de que ya no podía encontrar la película Blank Space en mi teléfono. Clara se había liberado de la trama del libro, dirigiéndose hacia una nueva vida, y yo también había dado la bienvenida a mi verdadero renacimiento. Levanté la vista. La luz del sol era perfecta, y un futuro infinito lleno de posibilidades me esperaba.